que nada impida que tu oración sea respondida. Que nada impida. Ese es el tema de hoy. Que tu oración sea respondida. A veces hay impedimentos en nosotros. Hay impedimentos que no nos permiten ver o no permiten que Dios se manifieste o que Dios responda a nuestras oraciones. Y a nivel general, uno de los mayores impedimentos, por supuesto, que es el pecado. Pero yo quiero especificar mucho más eso, porque cuando hablamos de pecado podemos hablarlo a nivel general, pero yo quiero ir a áreas muy específicas con respecto a esto, porque todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean respondidas? ¿Cuántos tienen oraciones enviadas al Padre y que están en el mundo espiritual, que aún no se han hecho realidad? ¿Verdad? Tiene que haber, porque imagínense, si no, ¿cómo Dios va a responder? Usted tiene que orar para que usted pueda dejar un ambiente espiritual, sus oraciones estén allí y el Señor, en el momento que sea su propósito, su voluntad y su tiempo, entonces responda a la petición. Aunque las peticiones muchas veces Dios las responde desde el mismo momento que usted la hace. Usted ora hoy sobre algo y el Señor la responde, solo que en su tiempo y en su voluntad usted verá la materialización de esa petición. Por eso que el libro de Daniel dice que el Señor le dijo a Daniel: desde el mismo día que te presentaste delante de mí y oraste, yo escuché desde los cielos tu oración. Y la respuesta de su oración fue semanas después. Entonces Dios responde a nuestra oración, solo tenemos que orar. Pero hay impedimentos que nosotros tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos cuidado a esto, entonces podemos enfrentar graves problemas. Y uno de esos impedimentos, quiero comenzar con este, porque a pesar de que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, a veces nos sentimos no merecedores de las peticiones que le hacemos a Dios. Y por eso que uno de los impedimentos para recibir la respuesta de Dios en nuestras peticiones es un sentimiento de inferioridad. No nos creemos quiénes somos. Estamos todavía en duda. Nos sentimos como que no somos lo suficiente dignos para que Dios responda esa petición que le estamos haciendo. No nos sentimos suficientemente dignos para ser prosperados. No nos sentimos suficientemente dignos para recibir una bendición de parte de Dios. Entonces le hacemos a Dios una petición, pero con ese sentimiento de inferioridad. Tenemos una baja opinión de nosotros mismos. Entonces cuando nos acercamos al Padre Celestial, que es nuestro Padre, que Él está atento a la petición de sus hijos, entonces ese sentimiento de inferioridad no nos deja que nosotros con toda libertad y con toda fe podamos decir al Señor lo que necesitamos y por ende esperar una respuesta con confianza. Porque cuando hay un sentimiento de inferioridad, yo no creo quién soy, yo me creo por debajo de lo que yo debo ser. Tengo una opinión de mí mismo errada, no creo que soy merecedor o merecedora de lo que le estoy pidiendo al Señor. Entonces no me estoy presentando en fe, sino en duda. Y usted sabe que una de las cosas para que Dios pueda responder nuestras peticiones es que tenemos que hacerlo en fe. Dice la palabra que nos acerquemos a Él en fe, no dudando. Entonces, si tenemos un sentimiento de inferioridad, por supuesto que vamos a dudar porque no nos sentimos dignos de que Dios pueda responder esa petición. Cuando comenzamos a sentir nuestro corazón emprendernos en una empresa o hacer algo
o prosperar, no pensamos que podemos prosperar, como que es mucho para nosotros, como que esa bendición está muy alejada de mí. Entonces tenemos ese sentimiento de inferioridad que Dios tiene que restaurar en nosotros, porque sí, el Señor quiere bendecirnos, sí, el Señor quiere prosperarnos, sí, el Señor quiere responder nuestras peticiones, pero nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios como hijos realmente. Tenemos que creer quiénes somos. No podemos tener una opinión errada de nosotros. Tenemos que tener la opinión que Dios tiene de nosotros. Y la opinión de Dios es que Él nos ama y que somos sus hijos. Que Él es nuestro Padre y mi Padre me ama. Porque yo solo sé que yo soy su hijo. ¿Verdad que sí? ¿Qué más dice? Mi Padre me ama. Ajá, yo solo sé. Yo solo sé Que yo soy su hijo. que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Entonces, si Él me ama y si yo soy su hijo, ¿por qué yo me voy a sentir por debajo de lo que yo soy y lo que Él me ha dado? Yo tengo que realmente ponerme en la posición y opinar de mí misma como Dios opina de mí, porque si no, no voy a orar en fe. Debemos vencer ese impedimento, ese sentimiento de inferioridad para no sabotear nuestra vida de oración. Con ese sentimiento de inferioridad saboteamos nuestra vida de oración, porque no tenemos fe, no lo hacemos creyendo de que somos merecedores de las bendiciones de parte de Dios. Santiago 1:6 dice lo siguiente: pero pida con fe, dice allí. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe. Vamos a activarnos. No dudando nada. ¿Qué no tienes que dudar? Nada. Es decir, que si Dios declara sobre tu vida bendición, prosperidad, emprendimiento, desarrollo, multiplicación, avance, usted tiene que creer esa palabra. Esa palabra es para mí. Yo no puedo decir, ay no, yo no, será para aquel que tiene más dinero, o será para aquel que se ve mejor, o será para aquel que es el inteligente, o será para aquel que se ve estudiado. No, esa palabra es para ti, para todo hijo de Dios. Yo tengo que creer esa palabra. Amén. Entonces dice el Señor aquí: pero pida con fe. ¿Cuántos le piden a Dios? Requisito número 1, tienes que pedir ¿con qué? Con fe. Pida con fe. No, ay no, que yo no puedo, que puede ser, Señor, si tú quieres, si te nace. ¿Se imagina? Si te nace, Señor, no sé, si tú quieres, si tú tienes misericordia de mí, tu favor y tu perdón me alcanza. ¿Ah? Sentimiento de inferioridad. No, claro que el Señor quiere eso para ti. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? El padre quiere lo mejor para sus hijos. Y Él está allí siempre ahí pendiente para darle lo mejor a sus hijos. Entonces dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada, nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada. Imagínense ustedes por un momento la onda del mar. ¿Usted ha ido al mar? ¿Cuántos han ido al mar? ¿Dónde es que hay playas aquí en Venezuela? Puerto La Cruz, Cumaná. Ajá, ok. Pues Caribe, cuando usted se acuesta allí, usted ve el mar, las ondas, ¿verdad? Dice la palabra que el que duda es como la onda del mar. De aquí para allá. De un doble ánimo. No hay una estabilidad. Entonces dice la palabra del Señor: pero el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, diga a la persona que está a tu lado, no piense pues que de esa manera, dice la palabra, quien tal haga, quien dude, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cosa alguna. O sea que no tenemos chance. No tenemos chance. Entonces tenemos que pedir ¿cómo? Con fe. No dudando nada. Entonces, primer punto.
Sentimiento de inferioridad. Eso es un impedimento para que recibamos las respuestas de Dios. Por eso que el tema es así. Dice la palabra allí al final: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense quien tal haga que se recibirá una respuesta de parte de Dios. Entonces, sentimiento de inferioridad, cuando no le creemos a Dios, cuando no nos sentimos dignos de las bendiciones de parte de Dios, no tenemos fe. Y eso impide, porque cuando no hay fe, eso es un impedimento de que Dios responda a nuestras peticiones. Amén. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro de los impedimentos para recibir respuesta de parte de Dios son los motivos equivocados. La Biblia dice que si nuestros motivos son equivocados, el motivo de mi oración es equivocado, nuestra oración tampoco es contestada. Vamos a leer la palabra aquí en Santiago 4, libro de Santiago capítulo 4, 3. Dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en vuestros deleites, dice la palabra. Piden y no reciben, porque piden mal. ¿Cuáles son nuestros motivos para orar? ¿Le pedimos a Dios algo para promover nuestro ego? ¿Para demostrar algo? ¿Para callar a alguien? ¿Para que se den cuenta que sí yo pude? ¿Para retar a alguien? ¿O estoy pidiéndole al Señor con motivos correctos? Porque estoy segura de que Él quiere bendecirme, Señor, porque necesito, porque quiero cubrir a mi familia, porque quiero ser prosperado. O tengo motivaciones ocultas para dañar a alguien, para hacer ver una posición, para dar una imagen de algo. ¿Cuáles son mis motivaciones para recibir la bendición? Quiero un carro, ¿para qué? Para que todo el mundo se dé cuenta que yo sí prosperé en la vida. Quiero una casa, bueno, para esto y lo otro. Dame una casa, ¿por qué? Bueno, porque yo le quiero decir a todo el mundo que tú, mi marido, me diste una casa y para... ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es nuestro enfoque principal? Honrar a Dios, promover a Dios, promover el poder de Dios, honrar a Dios, darle bendición a mi familia. ¿Cuáles son las motivaciones que hay en mi corazón? ¿Son motivaciones egoístas? ¿Son motivaciones para alimentar un ego? ¿Para cumplir nuestros propósitos egoístas? ¿Cuáles son los motivos? Por eso que cuando usted le va a pedir a Dios algo, tiene que revisar su corazón. ¿Con qué intención usted va a hacer esa petición? Si no hay motivaciones correctas e intenciones correctas, entonces usted no puede pedir eso, porque eso Dios no lo va a responder. Dice: pedid y no recibís, porque pedís ¿qué? Mal, para gastar en vuestros deleites, para llenarte de ego, para alimentar tu egoísmo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero eso tampoco nos puede llevar a decir: bueno, yo le voy a pedir al Señor poco para que Él no piense que yo soy egoísta. No, vamos otra vez al punto de sentimiento de inferioridad. Es simplemente tener un corazón sano delante de Dios, correcto delante de Dios, humilde delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nuestras motivaciones, no, yo voy a pedir un préstamo para hacer un negocio. ¿Qué negocio es ese? Bueno, lo que pasa no te puedo decir. ¿Por qué? Bueno, porque me da pena. ¿Y por qué? Bueno, porque es que no creo que te vaya a gustar. ¿Y por qué? Porque creo que no está bien. Motivaciones incorrectas. Y eso a Dios no le agrada. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, porque cuando hacemos las cosas bien en el orden de Dios, Dios respalda eso. Amén. Entonces, eso es otra de los impedimentos para que nuestras respuestas sean escuchadas por Dios. Motivos equivocados. Dice: pedís y no recibes. Queremos respuesta de Dios, pero ¿cómo están nuestras motivaciones? Otro de los impedimentos que muchas veces tenemos para que Dios responda a nuestras oraciones son las
nuestras oraciones son las relaciones familiares rotas. Relaciones familiares rotas. Esto es muy importante. Porque hay matrimonios o hay familias, esto aplica a todo, matrimonios, familias, que quieren recibir bendiciones de parte de Dios, pero no quieren resolver sus problemas. Entonces vemos a la mujer por allá orando, pero con rencor hacia su esposo. Vemos al esposo orando, pero con rencor o problema o rabia hacia su esposa. ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Vamos a leer aquí, 1 de Pedro 3, 7. 1 de Pedro 3, 7 dice: vosotros maridos, igualmente, hablando de los esposos, vivid con ellas, hablando de sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, las relaciones rotas en el hogar, entre esposa, entre esposo, entorpecen nuestras oraciones. Hay personas que tienen semanas sin hablarse, o una semana, 2 semanas, 3 semanas sin hablar con su cónyuge, o hablar con personas a su alrededor, su propia familia, su hermano, su hermana, su primo, y están haciendo oraciones delante de Dios. Dios no escucha esas oraciones, porque no hay en nosotros un arrepentimiento, no hay en nosotros un perdón, en nuestro corazón no está sano delante de Dios. Podemos orar al Señor: Señor, sana mi corazón, Señor, quita esto de mí, Señor, pero yo tengo que hacer los intentos para procurar una reconciliación, porque dice la palabra del Señor que si nosotros no hacemos eso, nuestras oraciones son estorbadas. Son estorbadas, porque nosotros tenemos que hacer peticiones delante de Dios con corazones sanos y con corazones correctos delante de su presencia. Queremos de Dios, pero no queremos cambiar. Queremos de Dios, pero no queremos ser transformados. Queremos de Dios, pero no queremos hacer cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Queremos. Y usted sabe muy bien que usted como padre, yo como madre, si yo le doy todo a mi hijo sabiendo que le está haciendo las cosas mal, ¿qué voy a criar yo? ¿Qué voy a criar? Un mal acostumbrado, un mal amañado, que él piensa que es merecedor de las cosas aún portándose mal. No sé si me estás entendiendo ese ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces yo pienso que yo le sigo dando a él como sea, lo sigo tratando como sea, y le sigo dando todo lo que él me está pidiendo, y entonces sin corregirlo, o sin ver en él un arrepentimiento, o sin ver en él un cambio o un perdón. Entonces, cuando nosotros tenemos relaciones rotas en el hogar, eso entorpece nuestras oraciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a arreglar nuestros asuntos en el hogar. Tenemos que arreglar nuestros asuntos en la familia, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Buscar la manera. De hecho, la palabra dice que procuremos, dice, estar en paz con todos los hombres. Procuremos, nos esforcemos por estar en paz con todos los hombres. Entonces hay que esforzarse, hay que dejar a un lado el ego, dejar a un lado el yo, dejar a un lado el que me venga a pedir perdón a mí, y empezar nosotros a ceder para que haya una reconciliación, y entonces en el amor Dios obra. En el quebrantamiento de espíritu y en el amor Dios obra. Amén. Entonces no permitamos que por estar enojados entonces sean perturbadas o sean entorpecidas las oraciones al Padre. Dice la palabra allí, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y otro de los impedimentos, y esta historia continuará, ¿oyeron? Porque solamente les voy a hablar de 4. Pero hay otros, pero por falta de tiempo no se los puedo comentar. La amargura. La amargura es uno de los más grandes impedimentos a la oración. La amargura es algo peligroso. Porque la amargura, ¿usted sabe qué es la amargura? Y le voy a decir esto para que no se lo olvide nunca. La amargura es un odio escondido. Eso es la amargura.
Odio escondido. Y el odio escondido es iniquidad. Ya le voy a explicar. La amargura es algo que guardamos en nuestro corazón en contra de alguien y no lo libramos por medio del perdón. Guardamos esa rabia allí, guardamos esa ira allí, guardamos esa molestia allí y la vamos guardando y guardando y guardando y guardando. Y hay personas que dicen, no, yo no tengo nada contra él, ya yo lo perdoné, pero es mentira. Es un odio escondido, porque cuando lo ve le molesta, cuando lo ve lo quiere agarrar por el cuello, cuando lo ve le da rabia, cuando lo ve quiere que le vaya mal. Mire, cuando hay amargura queremos que a la otra persona le vaya mal. Queremos que a la otra persona le vaya mal. Y si le pasa algo, le dan la gloria a Dios. La amargura es terrible. Si le pasa algo, viste, yo sabía. Porque nadie se mete con un hijo de Dios. Ah, sí, claro. Oraciones hechiceras. Oraciones hechiceras. Eso es lo que hacen las brujas. Hacen trabajo para que le vaya mal al otro. Uy, qué terrible. Dios nos guarde. Y a veces con nuestros pensamientos estamos allí maquinando que le pase algo al otro porque nos hizo un daño. No, deje cada quien en su lugar. Dios sabe lo que hace. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Pero no podemos llenar nuestro corazón de amargura o tener ese odio escondido en nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nos aferramos a esa amargura llega a la misma fuente de nuestra vida y nos seca. Personas que se enferman por tanta amargura en su corazón. Personas que se afean aún físicamente por tanta amargura y odio en su corazón. Porque es un odio escondido, que no lo sacan, que no lo drenan, que no lo confiesan, que no perdonan, que no se apartan de eso, que lo van alimentando de día en día. Eso es terrible. Entonces tenemos que ser libres de la amargura. Dice la palabra de Dios en Salmo 66, 18. Mire lo que dice acá la palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. La amargura es una iniquidad. ¿Por qué? Porque la amargura es perversidad, es rebeldía. La iniquidad es un pecado oculto. Cuando la palabra habla de iniquidad, está hablando de un pecado oculto. Y la amargura es un odio oculto, por lo cual es iniquidad. Estamos acá, iglesia. Y sabe que la palabra de Dios está llena de versos donde el Señor dice y donde el Señor habla que aborrece la iniquidad. Entonces, la amargura es iniquidad, porque la amargura es una perversión, es un pecado, la iniquidad es un pecado oculto. Por ejemplo, cuando usted le sonríe a alguien, pero realmente lo detesta, eso es iniquidad. Cuando usted le sonríe a alguien, pero lo que tiene es siente rabia, o cuando usted le sonríe a alguien, pero siente envidia sobre esa persona, a esa persona, en esa persona. Bueno, cualquier preposición. Cuando usted viene y sonríe a una persona, pero siente envidia hacia la persona, ahí hay iniquidad en su corazón. Entonces tenemos que ser libres de eso, porque nada que esté oculto allí, para nosotros, y podemos dar una apariencia que está oculto, pero Dios nos conoce. Y Dios sabe que hay iniquidad en nuestro corazón y tenemos que ser libres de eso. Hay personas que están habituadas a vivir con iniquidades. Habituadas. Porque no quieren que le toquen esa tecla. Esa tecla no quiere que nadie se la toque. Quieren pasar la página sin perdonar. No vas a poder pasar la página sin perdonar. Para poder pasar la página, cerrar el libro, tienes que perdonar. Porque si no, cuando te vuelvas a ver a esa persona en un momento dado de tu vida, cuando veas aunque es una foto de esa persona en un momento dado de tu vida, la vas a aborrecer.
La vas a rechazar a la persona, la vas a aborrecer. Todavía eso está guardado allí porque es un odio oculto. Cuando tenemos amargura en nuestro corazón, las oraciones no son respondidas. Cuando abrazas a alguien, por ejemplo, pero tienes esa rabia por dentro, eso es iniquidad. Por eso que si nosotros guardamos voluntariamente estas cosas en nuestro corazón, no importa cuánto tiempo oremos y lloremos y clamemos y gimamos, no seremos escuchados. Por eso que tenemos que examinar nuestro corazón. Y esa canción que cantamos ahorita, esa adoración, clave para lo que estamos nosotros hablando en esta hora. Mueve el estanque, Señor, de mi ser. Mueve el estanque de mi ser. Porque como tenemos ese libro cerrado, muchas veces lo que queremos es ignorar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y tenemos que sacar eso en el nombre de Jesucristo y ser libres para que nuestras oraciones sean correctas delante del Padre y puedan ser escuchadas. Por eso que es tan necesario nuestra intimidad con el Señor. Nuestros momentos de quietud con nuestro Padre, nuestros momentos de intimidad, porque allí el Señor comienza a hurgar y comienza a sacar lo que hay en nuestro corazón, que tal vez a nosotros se nos olvidó, pero está allí. Está allí. Y Dios tiene que sacar, y Dios tiene que romper, Dios tiene que arrancar esa iniquidad de nuestra vida. Dice la palabra, vamos a volver a leer ahí, Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Efesios 4, 31. Y ahora va a entender lo que dice la palabra de Dios en Efesios, que lo leemos muchas veces y que conocemos este verso claramente. Dice Efesios 4, 31, dice: quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Toda amargura. ¿Qué es amargura? Odio oculto. Grábese eso. Odio escondido. Guardamos algo en contra de alguien y no lo libramos por medio del perdón. Estamos aferrados a ese sentimiento. Dice la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Unos con otros. ¿Qué significa benignos? Buenos. Que seamos buenos unos con los otros. Misericordiosos. No, porque a veces señalamos tanto. Señalamos. Y somos tan señaladores que nos volvemos injustos. Y en vez de que Dios aplique la justicia para allá, la justicia va a venir para este lado. Porque estamos actuando igualmente y estamos actuando con la misma injusticia que nos están tratando. Entonces tenemos que librarnos de eso. Amén. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, mire, cuando usted se pone a pensar y cuando usted comienza a analizar estos versos que dicen la palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y luego el Señor viene y combina esta palabra diciendo: antes o mejor, sé bueno los unos con los otros. Sé misericordioso los unos con los otros. Perdónense los unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Mire, por más que una persona haya hecho una gran maldad y haya producido un gran y terrible problema, que sí, nos duele, nos molesta, nos da de todo, pero tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos y si no sacamos ese odio o esa rabia o esa molestia, esa amargura en nuestro corazón. ¿Y sabe el único que puede hacer eso? Dios. Porque si usted se pone a pensar, usted no va a ser capaz de sacar eso de su corazón. Y lo puede estar intentando y lo intentará 1001 vez y no lo va a poder sacar.
tiene que pedirle a Dios que lo saque. Él sí lo puede sacar de su corazón. Y usted poniendo de su parte: Señor, hazme libre de esto. No quiero tener este sentimiento dentro de mí. Saca de mí, Señor. Tiene que haber un reconocimiento voluntario de nuestra parte y un querer hacerlo. Y Dios lo quiere hacer. Y Dios va a poner en ti también ese deseo de hacerlo. Dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, en su buena voluntad. Entonces el Señor quiere sacar eso de ti para que tus oraciones sean respondidas. Pero ¿cómo va a ser respondida tus oraciones si tienes todo eso en tu corazón? Todo lo que hablamos hoy: sentimiento de inferioridad, amargura, motivos incorrectos. Entonces, cuando nosotros nos analizamos, y nosotros en este momento tenemos que analizarnos, cuando nosotros nos analizamos y nos damos cuenta que tenemos una cantidad de cosas, tenemos que decir: bueno, Señor, yo hoy me quiero poner de acuerdo contigo y reconozco que hay muchas cosas que tengo que cambiar y necesito de ti. ¿Cuántos le pueden decir a Dios: necesito de ti, Señor? Póngase de pie un momento. Necesitamos de Dios, claro que sí. No podemos decir: no, yo soy más santo que el otro, o yo no tengo eso, no, yo nada. No se cierre, porque en el momento que usted menos se imagine, allí entrará Dios en acción y le mostrará que sí hay áreas que usted necesita la intervención divina del Señor. Cierre sus ojos allí por un momento.